¿Qué tal, muchachos? En esta ocasión vamos a ver el tema más importante de lo que es el estudio de trabajo relacionado con el balanceo. El balanceo es simplemente repartir las cargas de trabajo en forma uniforme entre todas las personas que están en un centro de trabajo en la producción de un bien. Es muy importante que nosotros podamos entender el objetivo porque nos permite optimizar los recursos de cualquier organización o de cualquier negocio. Y cuando hablo de recursos estamos hablando principalmente de la mano de obra y estamos hablando de los recursos materiales. También así permitiéndonos tener algunas mejoras importantes en el uso de los materiales. El equilibrio de este quehacer en todo un grupo de trabajo es a lo que le vamos a denominar el balanceo. No siempre es posible que nosotros podamos obtener un balanceo de cargas óptimo entre todos los miembros de una fuerza de trabajo, pero siempre pues tendremos que hacer el mejor esfuerzo para poderlo lograr, debido a que el minimizar este desequilibrio nos va a poder a nosotros poder optimizar esos recursos y por ende necesitar menos recursos para producir más. El balanceo de una línea de trabajo requiere equilibrarlos, pero básicamente cuando nosotros equilibramos, eliminamos todos los desperdicios, principalmente las esperas que se generan en un centro de trabajo. Cuando nosotros vemos a unas personas que trabajan más a prisa y otras personas que trabajan más lentos, incluso pudiéramos encontrar algunas personas que por espacios, por algunos momentos, estos no realizan alguna actividad productiva. Ese es un síntoma de que existe un desbalanceo. No siempre es culpa de los trabajadores el hecho de no estar ocupados todo el tiempo. Simplemente puede ser que no tengan una carga de trabajo que los permitan a ellos mantenerse en esa actividad. En algunas ocasiones el análisis de estas operaciones nos permite también eliminar algunas operaciones que son innecesarias por ser repetitivas. Cuando analizamos los métodos de trabajo, podemos encontrar que hay actividades que se han ido agregando en determinados puestos de trabajo del diseño original del proceso de producción por algunas eventualidades que han sucedido en los procesos productivos. Por ejemplo, en algunas ocasiones se tiene algún problema de calidad en un proceso de producción y se le pide a una persona realizar inspecciones, marcar, doblar, raspar, adecuar algún tipo de material para poderlo hacer útil y poder hacer la operación fluida. Estas actividades que generan movimientos adicionales, generan tiempos adicionales y esos tiempos adicionales forman un desbalanceo en la forma de trabajar que cuando no son considerados, que también se denominan algunas técnicas como fábricas ocultas, estas actividades extras suman horas de trabajo no consideradas, no cotizadas y como no fueron planeadas, pues entonces generan desbalanceos dentro del proceso de manufactura. Más adelante vamos a hablar sobre los cuellos de botella. Entonces, cuando nosotros balanceamos y todos tienen la misma carga, también en el mismo momento también estamos viendo que los materiales puedan fluir fácilmente sin ningún tipo de destacamiento dentro de un proceso de producción. Esto soporta un proceso de manufactura denominado el flujo de manufactura. ¿Qué es el flujo de manufactura? Bueno, que podamos hacer que un material inicie un proceso de construcción y vaya a través de ese proceso de manufactura en forma suave, en forma constante, en forma rítmica, hasta que llega hasta su transformación final. Cuando ésta se detiene por algún motivo, pues entonces produce trabajos adicionales que se pueden derivar pues de actividades adicionales, problemas en los procesos de manufactura o cualquier otra situación que realmente el ingeniero industrial tiene que ver qué está sucediendo ahí para poderle dar cabida a un flujo normal de producción. Entonces, cuando logramos esto, ¿qué sucede? Pues automáticamente el proceso de manufactura pues tiene un incremento de productividad porque es fácil de administrar. Nosotros vemos que simplemente los procesos de manufactura son operables, los materiales fluyen y recuerden que al final de la línea
los productos se están empacando, ¿verdad? Esto también nos produce una mejora en la calidad, porque cada vez que nosotros producimos un producto debemos de garantizar que éste se construye de la menor manera y que siempre se construye bien. Cuando los operarios tienen problemas para realizar la actividad, entonces estos contratiempos hacen que en algunas ocasiones tengan que acelerar el paso a los operadores y en algunas otras ocasiones lo vuelven más ligero. Esta fluctuación estadística en el proceso de la ejecución crean problemas en la calidad, crean problemas en la atención y entonces pues deprimen o va en detrimento de la productividad de un proceso de manufactura. Cuando ese proceso de manufactura está bien sincronizado, cuando los materiales fluyen correctamente, entonces es fácil poderlo administrar y podemos también notar una alta o una mejora tanto en el proceso de productividad como en sus indicadores de calidad. Cuando tenemos todo este proceso y no hay acumulamiento de material en los procesos de manufactura, entonces eliminamos algunos inventarios que no son necesarios y esto genera poder reducir nuestros espacios de manufactura y tener una mejor utilización de los mismos. ¿Qué necesitamos hacer para poder hacer un buen balanceo de las cargas de trabajo dentro de un centro de manufactura? Bueno, en primera instancia, diferentes autores tienen diferentes opiniones o diferentes formas de abordarlo, dependiendo del libro que ustedes estén consultando. Les vamos a pedir, o la secuencia que vamos a seguir es, primero, definir la cantidad de productos que necesitamos producir. Es decir, es alistar el cañón de manufactura. Necesitamos definir la cantidad de maquinaria y de mano de obra, definir el tamaño óptimo de las celdas de manufactura, cuánta gente va a participar, cómo las vamos a acomodar, qué departamentos de producción deben de estar involucrados, qué tanta participación deben de tener cada uno de estos departamentos. Algunos productos requieren mayor intensidad de cierto proceso y otros productos requieren menor cantidad, pero esta proporción no siempre es la misma en todos los productos, entonces cada producto va a tener su propia característica. El caso del balanceo mejora el flujo de los materiales dentro de las instalaciones, no nada más dentro del centro de manufactura o la celda o la línea. Al tener un flujo constante de materiales, pues hace también que se facilite la logística en el manejo de materiales, en la planeación de los materiales que tienen que ver con toda una instalación. Entonces esto hace que al tener un mejor fluido de material dentro de una celda de manufactura, propicie un mejor flujo dentro de la instalación y también genera buenas ideas para mejorar el layout de una organización y hacer que los productos simplemente vuelen dentro de la organización. Entonces ayuda también con esto a optimizar los espacios dentro de la instalación y en un momento determinado pues también a definir el tamaño de la instalación. Bien, antes de entrar en la parte de los cálculos relacionados con el balanceo de líneas, vamos a tener que ponernos de acuerdo sobre alguna terminología que es necesaria y que pudiera variar de autor en autor, pero necesitamos tomar una definición. Algo que primero debemos entender es el término tiempo laboral. El tiempo laboral es el tiempo de una jornada, es decir, desde que la persona llega a la instalación, checa, hasta que termina su jornada y sale. Incluye todas las actividades que él pueda realizar dentro de ese intervalo. Debemos de considerar dentro del tiempo laboral toda la jornada, pero cuando hablamos de un día de trabajo, es posible que esa compañía pueda tener más de un turno de trabajo. Es decir, puede tener un primer turno en la mañana, un segundo turno en la tarde y un tercer turno en la noche. En la actualidad hay varias modalidades ya sobre turnos y hay turnos extendidos de casi 12 horas que trabajan de lunes a jueves. Entonces, de viernes, sábado y domingo en algunas instalaciones
tienen algunos turnos de horarios diversos. Bien, para considerarlo en los cálculos del balanceo de línea, entonces tenemos que considerar cuánto tiempo está una persona dentro de la instalación durante todo el día. Es decir, considerar todos los turnos y considerar todos los días, de lunes a viernes. No hacemos los balanceos por día porque distintos días pudieran tener distinta cantidad de horas, es decir, principalmente de lunes a jueves. En algunas compañías pudieran ser la misma cantidad de horas, pero cuando hablamos del sábado o domingo, si esta llegara a operar en esos días, pues la cantidad de horas que funcionan ya no es la misma. Es por eso que casi todos los cálculos en forma inicial los hacemos por día para luego poderlos traducir a horas. El tiempo contractual es el tiempo que una persona le dedica a producción, eliminando todos aquellos horarios que por contrato tiene derecho el trabajador. Es decir, el trabajador tiene derecho a su alimentación y en algunas compañías destinan un tiempo para hacer ejercicio, les dan un descanso. Si son lugares donde hay mucho calor, pues les dan algunos tiempos adicionales. Entonces, debemos de entender cuáles son esos tiempos contractuales que se dan dentro de cada organización en todos los turnos. Entonces tenemos que sumar todo este tiempo que no es un tiempo útil para producir y que debido a un contrato colectivo, pues el trabajador tiene derecho a esas sesiones de descanso. Entonces el tiempo disponible, pues es ese tiempo laboral al cual yo le voy a restar todo mi tiempo contractual y me voy a quedar simplemente con el tiempo disponible. Es importante que en el tiempo contractual también consideremos juntas, si estas ya están destinadas así. Hay organizaciones que definen un tiempo para realizar una reunión, para hacer actividades de limpieza, para definir actividades de mantenimiento. Si ya están definidas dentro del horario normal de operación, pues entonces todos estos los tenemos que poner como un tiempo contractual, que quiere decir que el operario está dentro de la instalación, pero que no está haciendo una actividad productiva. Hay organizaciones que empiezan 5 o 10 minutos después del horario de entrada para hacer procesos de limpieza, ordenanza y todo esto. Y hay organizaciones también que 5 o 10 minutos antes de salir, pues también hacen limpieza y algunas ordenanzas dentro de sus instalaciones. Entonces, este tiempo que ya está considerado que no es para manufactura porque es para otras actividades, pues debemos de ponerlo aparte y tener solamente el tiempo disponible. El tiempo disponible es ese tiempo que está dedicado específicamente para producir. De este tiempo todavía debemos de considerar que cada instalación tiene un coeficiente de su efectividad operacional. Este coeficiente, como podemos hablarlo más adelante, está relacionado con cuando se tiene un proceso de manufactura. Por ejemplo, tenemos equipos que dejan de funcionar en un determinado momento por cuestiones de mantenimiento, por cuestiones de fallas, por cuestiones de cambios de modelos, rearreglos de la línea, pero también pudieran haber otros aspectos que están considerados como por ejemplo la eficiencia en la entrega de materiales a las líneas de producción. También pudieran ser retrasos en la gente, problemas de calidad. Es difícil planear que vamos a tener un evento de calidad, pero sin embargo los históricos de cada una de las organizaciones ya muestran que al menos una vez a la semana hay un problema de calidad y hay que detener la línea, o tenemos problemas de programación, que no llegan los materiales a tiempo y la línea tiene que parar. Esa efectividad práctica que ya se tiene de lo que acontece todos los días dentro de un proceso de manufactura se va contabilizando y al final se obtiene un valor, y ese valor disminuye la cantidad de horas que nosotros tenemos para trabajar en forma efectiva,
disminuye el tiempo disponible para producirlo realmente en un valor efectivo. Es decir, este factor lo único que va a compensar es las deficiencias que nosotros tenemos en nuestros centros de manufactura para poder utilizar realmente un número que le vamos a hablar como el tiempo efectivo, y ese tiempo efectivo es el que realmente nosotros consideramos que es útil para poder producir. Si nosotros utilizáramos solamente el tiempo disponible y no consideráramos todas esas eventualidades que ocurren en el proceso de manufactura, lo que va a acontecer es de que nunca vamos a poder cumplir a la semana con los volúmenes de producción, porque siempre vamos a tener los problemas que siempre fallan, las máquinas que siempre fallan, las faltas de materiales que siempre ocurren, o los problemas de calidad que no se han terminado de resolver. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos llegar a un punto donde podamos tener este tiempo efectivo para la producción. Todas las organizaciones tienen un indicador de tiempo efectivo y más adelante pues vamos a ver en qué consiste. Hay tiempo que le llamamos el tiempo de ciclo. El tiempo de ciclo es el compás. En algún libro lo mencionaban el del tambor, ¿verdad? Es decir, va pum, pum, pum. Es la velocidad o es el tiempo que transcurre para que un producto, desde que un producto sale hasta que vuelve a salir el siguiente. En una línea de producción, pues es un producto, otro producto, otro producto. Ese tiempo que transcurre entre un producto y otro producto es el tiempo de ciclo. En una operación, cualquiera de estos procesos de manufactura, es el tiempo que transcurre desde que tomo una pieza, hago mi operación, la paso al siguiente puesto y tomo la siguiente pieza. Desde que lo tomo hasta que vuelvo a tomar la siguiente, ese es el tiempo de ciclo de ese proceso de operación. El tiempo de ciclo, nótese que puede ser, como son actividades que se repiten, puede ser a partir del momento que tomamos o que iniciamos la siguiente pieza, puede ser a partir del momento que termina hasta que termino la siguiente pieza, o un punto intermedio. En algunas ocasiones, por ejemplo, pudiera ser al tomar un desarmador. En el momento que tomo el desarmador, empiezo a contar la operación, lo suelto, hago todo lo que tengo que hacer, lo paso, tomo la pieza, vuelvo a tomar el desarmador. En el momento que tomo el desarmador, vuelvo a tomar. Como son tiempos cíclicos, pues en ese mismo momento ese me puede servir como una buena referencia para determinar y medir el tiempo de ciclo. Hay otro tiempo de ciclo que es muy importante en los procesos de manufactura, que es el famoso takt time. ¿Qué es el takt time? Bueno, es un tiempo de ciclo que yo necesito para poderle hacer frente a la demanda. Es un tiempo de ciclo que yo necesito para hacerle frente a la demanda. Es decir, este número directamente cuando yo lo utilizo, no estoy utilizando coeficientes de compensación, simplemente me dice, no importa que al final del día tú necesitas terminar con cierta cantidad de piezas para poder cumplir la demanda, independientemente de lo que pudiera suceder en el centro de manufactura. Hay un tiempo de ciclo también muy importante que debemos de considerar, que es el tiempo de ciclo del diseño de la línea de manufactura. Nosotros vamos a diseñar nuestros procesos de manufactura para ser capaces de poder producir partes a un ritmo, pero como ya mencionábamos, van a haber quebraduras de equipos, van a haber problemas de calidad, van a haber problemas administrativos que me van a poder impedir que yo pueda alcanzar este tiempo de ciclo. Entonces, el tiempo de ciclo es para el cual yo diseño mi línea de producción, y así lo vamos a denominar. Hay otros autores que lo denominan el takt time actual, o yo le voy a manejar, en nuestro curso lo vamos a manejar como el tiempo de ciclo de diseño, para hacer alusión a que los números dijeron que este era el tiempo de ciclo en el cual nosotros hemos capacitado a esa línea para poder producir un producto. Y hay otro tiempo de ciclo importante en un proceso de manufactura, que es el cuello de botella. El tiempo de ciclo del cuello de botella, siempre en un proceso, ya decíamos,
nunca va a ser posible poner todos a un mismo tiempo de ciclo. Entonces, nuestro tiempo de ciclo de cuello de botella es el tiempo de ciclo más largo de toda mi cadena de operación. Es decir, si yo tengo 5 puestos, el tiempo de ciclo más grande o más largo dentro de estos 5 puestos, este sería mi cuello de botella. Existe otro término que le llamamos el tiempo de procesamiento, en inglés se reconoce como el lead time, y por alguna razón este tiempo se confunde mucho con lo que es el tiempo de ciclo. El tiempo de procesamiento es el tiempo desde que inicio el proceso hasta que termino el proceso, pero considerando todas las operaciones. Es decir, yo puedo tener un tiempo de ciclo para mi línea que puede tener 5 puestos. Entonces, si estuviera perfectamente balanceada, tendríamos 5 tiempos de ciclo que se tendrían que cubrir para poder terminar un producto. La suma del tiempo de ese recorrido de los materiales dentro de la línea de producción por esos 5 puestos sería mi tiempo de procesamiento o mi tiempo de lead time. Es decir, es el tiempo que tarda un producto desde que entra a un proceso productivo hasta que sale. Bien, esto posiblemente quede mejor explicado en un ejemplo. Tiempo que le llamamos el tiempo de ciclo. El tiempo de ciclo es el compás. En algún libro lo mencionaban el del tambor, ¿verdad? Es decir, va pum, pum, pum. Es la velocidad o es el tiempo que transcurre para que un producto, desde que un producto sale hasta que vuelve a salir el siguiente. En una línea de producción, pues es un producto, otro producto, otro producto. Ese tiempo que transcurre entre un producto y otro producto es el tiempo de ciclo. En una operación, cualquiera de estos procesos de manufactura, es el tiempo que transcurre desde que tomo una pieza, hago mi operación, la paso al siguiente puesto y tomo la siguiente pieza. Desde que lo tomo hasta que vuelvo a tomar la siguiente, ese es el tiempo de ciclo de ese proceso de operación. El tiempo de ciclo, nótese que puede ser, como son actividades que se repiten, puede ser a partir del momento que tomamos o que iniciamos la siguiente pieza, puede ser a partir del momento que termina hasta que termino la siguiente pieza, o un punto intermedio. En algunas ocasiones, por ejemplo, pudiera ser al tomar un desarmador. En el momento que tomo el desarmador, empiezo a contar la operación, lo suelto, hago todo lo que tengo que hacer, lo paso, tomo la pieza, vuelvo a tomar el desarmador. En el momento que tomo el desarmador, vuelvo a tomar. Como son tiempos cíclicos, pues en ese mismo momento eso me puede servir como una buena referencia para determinar y medir el tiempo de ciclo. Hay otro tiempo de ciclo que es muy importante en los procesos de manufactura, que es el famoso takt time. ¿Qué es el takt time? Bueno, es un tiempo de ciclo que yo necesito para poderle hacer frente a la demanda. Es decir, este número directamente cuando yo lo utilizo, no estoy utilizando coeficientes de compensación, simplemente me dice, no importa que al final del día tú necesitas terminar con cierta cantidad de piezas para poder cumplir la demanda, independientemente de lo que pudiera suceder en el centro de manufactura. Hay un tiempo de ciclo también muy importante que debemos de considerar, que es el tiempo de ciclo del diseño de la línea de manufactura. Nosotros vamos a diseñar nuestros procesos de manufactura para ser capaces de poder producir partes a un ritmo. Pero como ya mencionábamos, van a haber quebraduras de equipos, van a haber problemas de calidad, van a haber problemas administrativos que me van a poder impedir, que yo pueda alcanzar este tiempo de ciclo. Entonces, el tiempo de ciclo es para el cual yo diseño mi línea de producción, y así lo vamos a denominar. Hay en otros autores que lo denominan el takt time actual, o yo le voy a manejar, en nuestro curso lo vamos a manejar como el tiempo de ciclo de diseño para hacer alusión
a que los números dijeron que este era el tiempo de ciclo en el cual nosotros hemos capacitado a esa línea para poder producir un producto. Y hay otro tiempo de ciclo importante en un proceso de manufactura, que es el cuello de botella. El tiempo de ciclo del cuello de botella siempre en un proceso, ya decíamos, nunca va a ser posible poner todos a un mismo tiempo de ciclo. Entonces, nuestro tiempo de ciclo de cuello de botella es el tiempo de ciclo más largo de toda mi cadena de operación. Es decir, si yo tengo 5 puestos, el tiempo de ciclo más grande o más largo dentro de estos 5 puestos, este sería mi cuello de botella. Existe otro término que le llamamos el tiempo de procesamiento, en inglés se reconoce como el lead time, y por alguna razón este tiempo se confunde mucho con lo que es el tiempo de ciclo. El tiempo de procesamiento es el tiempo desde que inicio el proceso hasta que termino el proceso, pero considerando todas las operaciones. Es decir, yo puedo tener un tiempo de ciclo para mi línea que puede tener 5 puestos. Entonces, si estuviera perfectamente balanceada, tendríamos 5 tiempos de ciclo que se tendrían que cubrir para poder terminar un producto. La suma del tiempo de ese recorrido de los materiales dentro de la línea de producción por esos 5 puestos sería mi tiempo de procesamiento o mi tiempo de lead time. Es decir, es el tiempo que tarda un producto desde que entra un proceso productivo hasta que sale. Bien, esto posiblemente quede mejor explicado en un ejemplo. El tiempo de ciclo de una línea que tenga 4 operaciones pueden ser 30 segundos, ese es el tiempo de ciclo de operación. Y el lead time sería los 30 más 30 más 30 más 30, que se formarían los 120 segundos, que es el tiempo de respuesta en que tarda desde que inicia un producto en la parte frontal del proceso de manufactura hasta su terminación. Hay otro tipo de terminología que vamos a utilizar mucho, que es el elemento de ensamble. El elemento de ensamble es la tarea más pequeña en la cual se puede dividir el trabajo. Recuerden, yo siempre lo asocio con las cuestiones químicas. El elemento es la parte de materia más pequeña que se puede dividir antes de que se vuelva un componente subatómico. El elemento de ensamble es precisamente la tarea más pequeña que podemos dividir y que hace sentido. Por ejemplo, podemos tener un producto que tenga 4 tornillos y yo puedo en una tarea colocar los cuatro tornillos. ¿Puedo dividir esta tarea? Sí, puedo dividirla en 2 y que una persona haga 2 tornillos y que otra persona haga otros 2 tornillos. Entonces esos serían los elementos de ensamble. Pero la pregunta es, ¿puedo dividir todavía estas operaciones de una forma más sencilla? Sí, podemos hacer que cada una de las personas pongan un solo tornillo. Este sería ¿cómo sé que este es mi elemento de ensamble? Bueno, la pregunta es, ¿podemos dividir esta operación en 2? El colocar un tornillo, podemos decirle a alguien que agarre el desarmador, que coloque el tornillo en la punta del desarmador, y ya no podemos decirle que lo pase a la siguiente puesto para que la siguiente persona tome el desarmador junto con el tornillo y lo ensamble. Ya no hace sentido. Entonces, hasta aquí es donde se puede decir es la tarea más simple que puede realizar una persona, y eso lo vamos a denominar el elemento de ensamble. Una operación es el conjunto de elementos que nosotros ponemos como una actividad para que la realice una persona. Todos los elementos de construcción de un producto se pueden ir sumando, es decir, una persona puede poner uno más tornillos, puede poner uno más componentes, puede ensamblar partes eléctricas, puede doblar, puede presionar, puede hacer varias actividades dentro de una operación hasta que forme el tiempo de ciclo que andamos buscando para ese proceso de manufactura. Y la estación de ensamble
es el lugar donde se realiza el trabajo. Es decir, una operación puede tener más de una estación de ensamble. Este caso es muy común cuando vemos personas que tienen que hacer operaciones de ensamble, pero también tienen que moverse a un puesto donde hay un desarmador, o se tienen que mover a otro puesto donde hay una soldadora. Entonces, si la persona tiene que hacer algunas operaciones de ensamble, tiene que hacer algunas operaciones de atornillado, de prensado o alguna otra operación. Si la misma persona lo hace dentro de su misma operación, puede requerir de distintos elementos, pero también de distintos puestos para poder realizar su operación. El concepto de la línea de ensamble es la formación de todos los puestos de trabajo de tal suerte que se organicen en forma consecutiva. Esta organización facilita el ordenamiento y la elaboración de un producto. Sabemos que hay varios estilos de organización para la manufactura, pero en una línea de ensamble estamos considerando que después de una operación sigue la otra y todas estas se hacen en forma concatenada. En forma estratégica existe un concepto que se llama línea principal y celdas de subensamble. La línea principal está considerada como un proceso de manufactura de alta capacidad de producción, en la cual confluyen muchas veces subensambles, y los subensambles se hacen para poder mantener un equilibrio en la línea principal, de tal suerte que siempre necesitemos más o menos la misma carga de trabajo para poder fabricar un producto. Me explico, existen productos, por ejemplo, que unos pudieran ser productos de lujo, en los que llevan más perillas, y otros, los modelos básicos, que pudieran tener la menor cantidad de trabajo, menor cantidad de perillas. Para poder tener una línea principal que siempre tenga la misma carga de trabajo y por ende el diseño de los puestos sean más o menos estándar y podamos conservar la misma fuerza laboral, lo que hacemos es diseñamos algunas actividades en las cuales llegan algunos subensambles que hacen que se facilite el proceso del ensamble principal y siempre podemos mantener la misma carga de trabajo o una forma más equilibrada en estas porciones de líneas de alta producción, y vamos a llevar esta variación de trabajo en las cargas de trabajo hacia otras celdas que van a absorber esas fluctuaciones, y a esas les vamos a llamar celdas de subensamble o celdas de preparación de trabajo, en las cuales ellos, a través de procesos de Kanban o a través de procesos de programación de la producción, van a realizar esos subensambles hasta una determinada cantidad para que cuando la línea principal los requiera, pues se puedan hacer usos como si fuese un componente adicional y podamos mantener esta estabilidad. Cabe considerar que en algunas ocasiones esas áreas de subensamble deben de ser flexibles también para producir diferentes números de parte o diferentes productos, diferentes configuraciones, y que en algunas ocasiones pudieran hacerse varios subensambles para un mismo producto. Esto acarrearía que si van a haber fluctuaciones en las cargas de trabajo, pues sucede en áreas pequeñas con poca concentración de mano de obra y no en las líneas principales que se consideran pues centros de alta producción. Hablábamos anteriormente sobre eficiencia de diseño en las líneas de producción. El porcentaje de utilización de los recursos, de la mano de obra y de la maquinaria, debidas al tiempo de ocio en cada operación. Hablábamos que estos ocios pueden ser debidos a problemas con los equipos, problemas administrativos en la gestión de los materiales, o simplemente también pues algunos problemas de calidad que se pudieran tener en los centros de manufactura. La capacidad de producción por diseño de una línea pues es la capacidad máxima a la que se puede aspirar en un proceso de manufactura.
Evidentemente, este siempre va a estar determinado por el tiempo de ciclo más largo que ya mencionamos, se denomina el cuello de botella. Es decir, una de las preguntas muy comunes, si tenemos dos puestos y uno tiene 20 segundos de producción y el otro tiene 30 segundos de producción, la capacidad de producción va a estar dado a que en este proceso de manufactura pues solamente se pueden producir 30, 30 segundos por cada producto que se genere. Aún el segundo puesto que hace 20 segundos no podrá hacer que esa línea opere a 20 segundos porque su cuello de botella es de 30, lo cual querría decir que tendría 20 minutos para realizar la operación y 10 minutos de ocio esperando a que el siguiente proceso, que tiene los 30 segundos, termine de operación. ¿Cómo podemos nosotros ver estos efectos del cuello de botella? Bueno, siempre vamos a ver acumulación de material a la entrada de un cuello de botella si los tiempos de ciclo son menores. O también siempre vamos a ver tiempos de ocio en estas operaciones después del cuello de botella si las operaciones con tiempos de ciclo menores son después del mismo. Hay un término muy común que nos sirve para determinar el famoso índice de manufactura o el índice de eficacia o el índice de utilización de la manufactura con este término que se llama la capacidad demostrada de una línea de producción. La capacidad demostrada es un histórico, es lo que realmente a través de los días, independientemente de los cálculos, independientemente de cualquier operación, hemos podido ver que la línea es capaz de producir un cierto volumen de producción. Esos volúmenes de producción se van registrando y nosotros, después de un periodo, podemos saber realmente qué es lo que la línea de producción puede realizar. Antes de implementar una línea de producción y de pensar en balizar sus procesos de producción, es conveniente observar el diseño de los productos, que esto en algunas fuentes lo denominan como el diseño del proceso de manufactura o el diseño del proceso del producto. ¿Cómo llegamos a la conclusión de cuándo debemos de tener una línea principal y subensambles, por ejemplo? Entonces, esto nos permite que en un centro de manufactura podamos ver los tipos de productos que ahí se desarrollan y cuando nosotros los organizamos por tamaños, por formas, por peso, por el tipo de tecnología que utilizan, las máquinas, los tiempos de ciclo que requiere cada proceso o la cantidad de componentes, podemos observar que los vamos a poder agrupar. Cuando hacemos este diseño del sistema de manufactura, lo que andamos buscando es preguntarnos cuáles son esas características que hacen que nosotros podamos generar principalmente una línea de producción o una megacelda, una mega línea de producción, que tenga una capacidad fuerte de producción y andaríamos buscando cuáles son esos elementos que impedirían que nosotros pudiéramos tener esta estrategia de manufactura y sacar esas fuentes de variación. Una de las preguntas que siempre nos hacemos es qué es estándar y qué no es estándar, qué se parece o qué no se parece. En algunas ocasiones introducimos algunas tecnologías, operaciones o pasos de procesos que no los tenemos en los demás productos. Entonces, esto normalmente nos determina qué cosas deben de estar fuera de un proceso de manufactura de alta productividad y que puedan llegar a este centro de alta productividad como un componente, como un subensamble y eliminar esta variación adicional de un proceso de manufactura de alta velocidad. Determinar en base a esas observaciones qué hace más sentido y cuál debería ser el flujo más pertinente de producción de tal suerte que podamos cambiar productos en las mismas líneas o celdas de manufactura usando los mismos equipos de producción. Es decir, andamos buscando qué cosas sí deberíamos hacer en un proceso de manufactura de alta velocidad y
¿qué cosas tendríamos que hacer a un lado que serían candidatas para hacer procesos de subensamble? De esta forma nosotros podemos hacer procesos productivos de alta velocidad y con alta eficiencia, ya que sabemos que los productos en serie o las fabricaciones en serie pues son las que nos favorecen desde el punto de vista de la productividad. ¿Cuáles son los imperativos de producción? Bueno, siempre debemos de considerar, y esto quizás va más para la fase de planeación, que siempre debemos de producir el producto planeado, es decir, la parte correcta. No producir productos que podemos producir en este momento si no tenemos requerimientos de los mismos. Esto lo único que va a acarrear es que generemos más áreas de almacenamiento, tengamos materiales guardados, productos terminados o subensambles guardados en algún área que se va a necesitar el área, la inversión del dinero y va a ser nuestra producción pues no muy robusta. La segunda dirección es que siempre produzcamos la cantidad de partes exactas. Es decir, si producimos menos, no vamos a completar los productos. Si producimos de más, vamos a generar inventarios. Por cada producto o subproducto, producir las cantidades que se requieran. No por el hecho de que vayamos a producir subproductos, sabemos que más adelante los podemos volver a utilizar, pero por lo pronto nos acarrean espacios, cuidados innecesarios, inventarios y también otras fuentes que van en contra del principio de manufactura esbelta. Entonces, tengamos en nuestros centros de manufactura solamente lo que necesitan. En muchas ocasiones, y hay una tentación siempre por protegernos con material elaborado. Entonces, la tercera premisa es producirlos en el momento en que se necesitan. No necesitamos producir partes con 3 o 4 días de anticipación. Si los podemos producir en la mañana y en la tarde se estarían utilizando. O si los puedo producir para la siguiente hora de producción, eso sería lo más correcto. El sistema de manufactura debe de irnos dictando cuál es la mejor práctica dependiendo de sus indicadores, dependiendo de la complejidad, dependiendo de su tiempo de ciclo, indicar cuál es el momento más idóneo para poder producir cualquier subensamble o cualquier componente para que esté listo en el momento en que se va a utilizar, pero no con mucha antelación que cree sobreinventarios, pero tampoco demasiado tarde que vaya a hambrear o que vaya a estar impidiendo que las líneas de alta velocidad puedan entregar todo su potencial. Hasta aquí hemos visto la parte teórica, los conceptos más importantes que debemos de manejar para poder realizar un balanceo de líneas. En un siguiente video vamos a ver la forma estructurada propuesta para poder realizar estos cálculos. Los espero.